Lo mismo nos acusaba el gobierno de que recibíamos dinero del Partido Comunista de La Habana, o sea, de los cubanos, que del partido en Moscú, del Partido Comunista Chino, pero también del gobierno norteamericano. Las FARC de Colombia, a través de Corea, de Colombia, de la revolucionaria, de las FARC de Colombia, de las Fuerzas Armadas de todos lados. Entonces, nos financiaban los amigos y los enemigos, según el gobierno, porque lo que nunca entendieron tampoco es que en 68 venían brigadas que ponían una paila aquí en el asta bandera, ahí la dejaban, y en la tarde pasaban por ella llena de monedas, y no había quien se atreviera a tomar una moneda. Y con eso el movimiento pagaba la propaganda, y con eso compraba papeles, y no entendieron. Hubo un momento que el movimiento, el Consejo Nacional de Huelga se propuso imprimir diariamente 3 millones de dólares. Se imprimieron 5 millones por día. Y dices, bueno, ¿y cómo era eso? Yo muchas veces todavía cuando hablo de volantes tengo el tip de hacer así, porque era el mimeógrafo y había que darle vuelta a la manivela. Bueno, con eso se imprimían millones de volantes. Ahora, ya están millones de volantes impresos, ahora repártenlos, que era la tarea más compleja, y se repartían. Y el que hubiera dinero para comprar papel y que hubiera voluntad para repartir millones de volantes, el gobierno lo entendía solamente con la idea de que estábamos financiados por alguna fuerza externa muy poderosa. Absurdo. Y eso la gente lo tiene que entender. Pero había una organización, o sea, si era un agrupamiento, o sea, sabían cómo reaccionar. Exacto. Había una organización que se generó de manera muy espontánea. Lo primero fue la asamblea. La asamblea generó brigadas. Las brigadas se fueron a la calle y a las colonias. Y la propia asamblea generó una dirección. Y así surgió el Consejo Nacional de Huelga. Bueno, digo como 3 cosas, pero surgió en 48 horas, 72 horas a lo más. Y cuando menos nosotros mismos lo pensamos, ya estaba el Consejo Nacional de Huelga integrado por 3 representantes de cada escuela en huelga. Y no había manera de pertenecer al consejo si no representabas a una escuela que estuviera en huelga. No se valía que dijeras, yo vengo de la escuela fulanita de tal y queremos ver qué está pasando. Para eso estaban las asambleas. Y el consejo era un órgano de dirección protegido, querido, que muy rápidamente desarrolló la práctica de rendir cuentas. Había escuelas como la mía que teníamos 3 asambleas generales al día, porque era el turno matutino, el turno del mediodía y el turno vespertino. Y cada turno tenía una asamblea, y a cada una había que darle cuentas, y una cualquiera de las 3 te podía destituir. Entonces, ese era un proceso permanente de rendir cuentas. Félix, cuéntanos, la tarde del 2 de octubre fue obviamente muy dolorosa. Pero había temor desde antes de todo lo que se venía presentando con su caso, todas estas situaciones. Ya había esa incertidumbre de saber, van a reaccionar peor. Ya había mucha tensión antes del 2 de octubre. Sí, ya había ocurrido la ocupación de Ciudad Universitaria y ya se había desocupado. Ya había ocurrido la ocupación del casco de Santo Tomás, pero permanecía ocupado. Ya había ocurrido la marcha del silencio, que fue una cosa extraordinaria, conmovedora. Y había mucha tensión, porque la persecución había aumentado en las calles. Y el movimiento a esa persecución lo enfrentó con mucha creatividad y con mucha alegría. En algún momento una escuela lanzó la iniciativa de que había que capturar perros callejeros, escribir las demandas del pliego petitorio en una manta y con esa envolver al perro y soltarlo aquí en la plaza o soltarlo en las avenidas principales con mayor tráfico. Y entonces lo que ocurrió fue una escena muy cómica, que era los policías persiguiendo perros.
Y entonces mientras el policía perseguía perros, la brigada hacía un mitin y los policías estaban distraídos. En el cine, por ejemplo, los compañeros de la carrera de aeronáutica empezaron a construir globos aerostáticos. Y entonces el globo aerostático le ponían un manojo de volantes de tamaño media carta para que no pesara, de papel Revolución, que de por sí es muy delgado y no pesa. Y los echaban a volar en el cielo de la ciudad. Y estos llevaban un nudo con una mecha que iba ardiendo con cera. En el momento en que la llama llegaba al nudo, soltaba el manojo de volantes y los volantes caían. Y entonces había avionetas de la policía y del ejército persiguiendo globos aerostáticos. Entonces, y eso la gente lo veía divertida, pero lo veía también con admiración, porque además era muy eficaz. No se podía salir ya a la calle a repartir volantes, repartías de esa manera. En medio de eso había mucha tensión y había mucho estrés. Pero el mismo día, 2 de octubre, en la tarde, nosotros llegamos al meeting de Tlatelolco con mucho entusiasmo y confiados, de alguna manera confiados, porque el día anterior en la noche el rector nos informó que el presidente de la República estaba nombrando a 2 representantes para una reunión con 2 representantes nuestros para discutir las bases del diálogo público, que era una de las condiciones del movimiento. Esa reunión se hizo el día 2 en la mañana con los 2 representantes personales del presidente. Allí se tomaron acuerdos, 3 acuerdos básicos. Uno fue volverse a reunir el día 3. Otro fue llegar el día 3 con una propuesta para cómo sería el diálogo. Y la tercera era que mientras se daba ese proceso, nosotros manteníamos cuidado en lo que estaba ocurriendo en el casco de Santo Tomás, que estaba ocupado por las fuerzas, que el gobierno lo desocuparía y que nosotros, por lo pronto, el día 2, no iríamos en marcha al casco de Santo Tomás, como muchas escuelas nos pedían. Entonces decidimos y lo anunciamos, que no habría la marcha y nos quedaríamos allí, en la Plaza de las Tres Culturas, y que sería solamente un acto de información. Ya habíamos tenido anteriormente 2 o 3 eventos allí mismo, con mucho apoyo y mucha alegría, mucha participación de los habitantes de Tlatelolco. No era la primera vez. Y llegamos, y cuando se estaba comenzando a informar de la reunión con los representantes del presidente, aparecen los helicópteros con las luces de bengala y empezó la agresión por parte del ejército, del batallón Olimpia, vestido de civil, que resultó ser el batallón Olimpia una unidad de élite del ejército, formada supuestamente para dar seguridad a los deportistas de los Juegos Olímpicos. Por eso yo digo que es un acto de traición. Tengo una pregunta con respecto a esa relación, ese correlacionamiento de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. No sé si de pronto el compañero tiene otra pregunta. Adelante, las vamos respondiendo. Muchas gracias. Desde Colombia, para la Comunidad Internacional de Refugiados Deportivos, estamos en vivo. Eso va a ser un falso directo que vamos a enviar precisamente para las fuentes. ¿Cómo entonces ese relacionamiento de lo que sucedió en el 1968? Porque también estamos muy salidos recientemente de la finalización de los Juegos Olímpicos en París, y también hubo una manifestación internacional acerca de diferentes controversias que se viven a nivel de la realización de este certamen cada 4 años de manera internacional. ¿Cuál es entonces la implicación en este caso de México? ¿Cómo ha sido entonces el debate internacional según su perspectiva, maestro? Bueno, en mi opinión, el movimiento en México no tenía nada que ver con los Juegos Olímpicos de aquel momento. Tenía más que ver con la situación política interna. Veníamos de un proceso de muchas décadas, de un gobierno muy opresivo, muy represor, como ya dije. Antes de 68 había ocurrido una represión muy grande ya
en 1958 contra obreros petroleros, en 58 mismo contra los trabajadores ferrocarrileros, después contra trabajadores de... O sea, era un ataque sistémico que venía sucediendo. Que venía en contra de los movimientos populares, Debilitaba del magisterio, eso. de los médicos, de tal, todo esto. Entonces era un gobierno que ya venía arrastrando un desprestigio como un gobierno represor, en medio de una economía pujante, porque México tenía una situación económica donde el crecimiento del Producto Interno Bruto, hay un periodo de más de 20-25 años, donde las tasas de crecimiento eran hasta del 10% anual. Entonces, y suponían que eso debía representar una estabilidad, que no fue así, porque a la par de ese crecimiento económico tan alto, lo que pasó es que allí empezó a darse un crecimiento también muy grande de la desigualdad, es decir, la concentración de la riqueza. Entonces venía todo esta inconformidad gestándose, y tiene más que ver con eso, con esta situación interna de inconformidad con los temas económicos y la política represiva sistemática del gobierno. Tiene más que ver con eso. Desde los años 50, 60, principios de los 60, el gobierno había desarrollado ya una política sistemáticamente represiva en contra de universidades, esto es, de movimientos estudiantiles. La lista de universidades de los estados que habían sido invadidas por el ejército es muy larga: Guerrero, Durango, Sinaloa, Oaxaca. ¿Cuántas víctimas desde Chihuahua. el 68? Me imagino que hacen el conteo de pronto más riguroso desde las instituciones, pero ¿cuántas víctimas cree usted que este conflicto sistémico y sistemático, porque hay que comprender la diferencia de los dos conceptos para poder hablar de sistemicidad y de sistematización, que son dos conceptos completamente adversos, pero que se complementan en medio de la orquestación, por ejemplo, que tienen los organismos del Estado, tanto en organizaciones como públicas y privadas? Le hago esta antesala, maestro, para hacerle la pregunta: ¿cuántas víctimas podría calcular desde el 68 los que estuvieron en esa mesa original? Y tengo dos preguntas con respecto a ese tema. ¿Las demandas originales que se hicieron en el 68 todavía están exigiendo las demandas originales de ese 68, o cómo han evolucionado? Y segundo, ¿podríamos ayudar a entender una cifra para llegar a estimar? Recordemos el discurso que tenían las compañeras ahora en la tarde, en donde hablaban de una estimación por parte de las víctimas que existen en Israel y Gaza. Sin embargo, no existen datos verídicos, porque también el mismo periodismo, con los cascos blancos y los cascos azules de la ONU, no han dado garantías internacionales humanitarias para poder hacer este tipo de labores de periodismo. Ucrania sí los permite porque hay un supremacismo blanco, pero Palestina, por lo que estamos en el Medio Oriente, no hay riqueza cultural, supondría uno, desde las grandes multinacionales que controlan los medios internacionales, que tienen la posibilidad de viajar allá, son los que desde drones hacen el periodismo de guerra, pero ya no se puede como lo hacía antes. Entonces, podríamos calcular una cifra desde el 68 aproximadamente de las víctimas universitarias que ha vivido la desaparición. En dos partes para ir rápido. Gracias. De 68, la gran tragedia es que a 56 años de distancia no podemos decir cuántos muertos hubo en Tlatelolco. Hay cifras diversas. Miles, cientos, millones. Cientos. La cifra más alta de la que habló la prensa internacional fueron 500 víctimas. En Chile, 500 en Tlatelolco. En Chile se habló, la prensa chilena habló de 300 muertes en Tlatelolco. Según la CIA de los Estados Unidos, hablaron de 247 muertes en Tlatelolco. Según el gobierno mexicano, hubo 2 muertos y fueron militares. Esa es la verdad oficial, pero además esa es la verdad jurídica, porque con eso nosotros fuimos sentenciados como responsables de la muerte de esos 2, que tampoco fueron presentados jamás. No se sabe si realmente existieron esos 2 muertos. Una parte del reclamo nuestro
ha consistido siempre en que el ejército abriera sus expedientes, abriera sus archivos, porque el ejército fue el que actuó. El ejército es el que limpió el campo de acción. Es decir, él recogió los cadáveres, recogió heridos, recogió muertos, y hasta la fecha se habla de fosas clandestinas desde aquel momento. Eso es de allí. Nosotros tenemos claro que allí se produjeron los primeros desaparecidos, y las familias hasta la fecha se han negado a reclamar, porque siempre hubo una presión y una amenaza de persecución, y esa siempre fue real y a veces muy sutil, ejercida de manera muy sutil pero con mucha violencia. Yo sé que está hablando usted, yo soy perseguido político, precisamente refugiado acá, y el acto también de rebeldía que estoy haciendo en este momento también es muy posiblemente seguido por instituciones internacionales. ¿Ese tipo de persecuciones usted cree que afectaron en la salud y en el deterioro del movimiento sistémico que se vive hoy en día? ¿Y cómo se le puede dar este mensaje entonces a las nuevas generaciones para que tengan un pensamiento crítico más allá de cuestionar, es cuestionar de forma íntegra? Yo dije hace rato que estamos en un momento donde hay que dialogar, y hay que dialogar entre nosotros. La verdad es que desde el gobierno federal que recién termina, no ha habido actos de represión. López Obrador. Con López Obrador, sí, que terminó hace No hubo actos de represión. No hubo actos de represión. Hubo una presión sistemática sobre las organizaciones, sobre la organización social. Él prefirió tratar las cosas de manera personal con cada gente, en lugar de tratar con las organizaciones. Es por esta la razón que él fue a darle la mano directamente a la mamá. Ese es otro tema, no tengo... No, es que va con relación a lo que usted dice, se toma personalmente, tan personalmente que va y saluda y prefiere saludar a unas personas por encima de otras. A eso me refiero a la pregunta. No generando sensacionalismo, es muy directo. Pero no tengo, es muy directo, y te digo, yo no tengo información de ese caso. Pero es que ya está comprobado. Sé que es un tema... Eso no sería un acto de represión simbólico. No sería un acto simbólico de represión. Eso no se tiene que comprobar. Preferir darle la mano a un señor de la familia de apellido Guzmán, que es igual como si la presidencia de Colombia fuera a darle la mano personalmente a la familia Escobar Gaviria. No debió hacerlo, pero es una simple pregunta. Ese es el debate que debemos dar con mucha tranquilidad. No hay que comprobar porque está a luces vistas. O sea, ¿cómo así? Sí, nadie aquí tiene que comprobar que estoy hablando contigo. Aquí estamos. Ese hecho ocurrió y fue público. Eso debería Yo digo que es indebido. Debería haber castigo social desde las elecciones para los políticos que hagan ese tipo de actos. Es de pronto la pregunta que le dejamos a la comunidad. Y eso no ocurrió. Entonces, no tengo más preguntas. Continúe. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuántas víctimas hay de la violencia? Las tienes que dividir. Hay víctimas de violencia por actividad política, y se cuenta por miles. Nosotros hicimos un documento que le llamamos Memorial de Víctimas de la Violencia del Estado, y se refiere a víctimas por actividad política de las víctimas. Y en el año 2000, estamos hablando de 2012, por ahí, 11 o 12, Peña Nieto, terminando Calderón, sumaban 16,000 por motivos políticos. Otra cosa es la lista que ahora ha crecido de desaparecidos y de violencia, y esta es muy grave porque incluye gente por actividad política y gente que no tiene que ver con la actividad política, sino que está en zonas de violencia del crimen organizado. Cualquiera que sea la expresión, la condición, es extremadamente grave. Yo he denunciado que lo más grave todavía de eso es que el Estado no sea capaz de darle protección a esas familias, y que se generen esas desapariciones, y que sean las familias, principalmente las mamás, quienes tengan que andar buscando desapariciones. Eso es grave, y eso estamos hablando de más de 110,000 personas. Que eso ocurrió también en el 68, o sea, las mamás tuvieron que salir a buscar a los jóvenes. Las mamás y allí toda la familia,
porque el movimiento había generado una conciencia de organización que ahorita no existe y que es cuando yo hago el llamado a debatir, a dialogar, esa es la organización que hay que restituir. Ya nada más por último, Félix, mencionabas que había negociaciones o bueno, como ciertos acuerdos con el gobierno previo a la matanza. ¿Se sintieron traicionados? ¿Se sintieron decepcionados? ¿Dolidos? Pues, traicionados, obviamente, y eso rompió cualquier cosa, cualquier comunicación con el gobierno a partir de allí. Cuando estábamos en la cárcel, el gobierno insistía en tratar con nosotros, que estábamos en prisión, pero afuera se quedó una nueva dirección política. Y el planteamiento nuestro desde la cárcel es que tenían que negociar con la dirección política, porque afuera el movimiento continuó. Nada más, ¿cómo viviste esa noche entonces? Te la puedo decir de una manera fácil, de la chingada. Porque nosotros fuimos detenidos en esta condición y llevados a la prisión militar en condiciones de tortura de todo tipo, brutal. En el campo militar hubo, aparte de tortura psicológica, violencia física, simulacros de fusilamiento, simulacros de castración para muchos, etcétera. Entonces, una tortura generalizada. Y la incertidumbre de lo que había pasado en la casa. La incertidumbre, bueno, en ese momento la única certeza que tenías es que ibas a morir. En una condición como esa, la única convicción que dices es, aquí voy a morir, porque estás aislado, estás en calidad de desaparecido. Entonces, allí, en el campo militar. Entonces, bueno, yo por eso hoy, cuando desde el Palacio la presidenta publica anuncia este decreto y dice que se compromete a la no repetición de los hechos, yo digo eso tiene que ser un compromiso con todas las organizaciones y todos los movimientos. Originado a partir de 68, es muy importante, pero para todos, porque todos lo necesitan. Y segundo, digo, nosotros tenemos que organizarnos y fortalecer nuestra demanda para que eso sea una realidad. ¿Y cuál es la realidad que queremos? Necesitamos que los juicios se reactiven. Hay juicios que se mantuvieron dormidos durante 20 años, pero se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, y además son casos que nunca se cerraron y hoy se tienen que retomar. Félix, una última pregunta con respecto a este tema de el abuso policial. ¿Usted cree entonces que es necesario hablar de una reforma desde las bases estructurales que tienen las fuerzas al servicio del Estado, desde el entrenamiento? Mira, tengo entendido, para darle un poco de contexto, que en los Estados Unidos de América se necesitan menos de 700 horas de entrenamiento militar para menos de 700 horas para ser entrenado y para ser certificado como fuerza policial, es decir, para usted tener acceso a un arma que el Estado pagó con impuestos de todos los ciudadanos migrantes, documentados, indocumentados, paguen o no paguen directamente o directamente impuestos, menos de 700 horas, mientras que a una manicurista, con todo el respeto que merece la mujer manicurista en los Estados Unidos, que normalmente trabaja desde el aspecto asiático, necesita 1500 horas. Nada más. 1500 horas de entrenamiento para poder sacar una certificación para cuidar las uñas del ser humano. Deberíamos hablar entonces de una reestructuración de entrenamiento desde las partes de las fuerzas policiales para que trabajen desde esa conciencia. Si viste la manta que traía la descubierta del comité, dice, por un nuevo modelo de justicia para el pueblo. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que en México tiene que ser reformado todo. Tiene que ser reformadas las fiscalías, la agencia del Ministerio Público, la Defensoría de Oficio. Se tiene que reformar el sistema penitenciario que hoy castiga la pobreza más que cualquier otra cosa. La gente está en la cárcel porque no tuvo para pagar un abogado, se quedó sin defensa y el juez asumió como que el estar sin defensa, el no defenderte,
es aceptar la culpa. Y entonces se le sentencia tardíamente, generalmente a una pena que es menor al tiempo que tardaron en darle la sentencia. Si hay gente que de repente le dan 3 años de sentencia después de 5 o 6 años de estar en la cárcel. Y ya que le dieron sentencia, le fijan una fianza que tampoco tiene para pagarla. Y allí sigue. Entonces vas a seguir otros 2, 3, 4 años. Entonces está preso por pobre. Se tiene que modificar todo eso y se tiene que educar a la policía, modificar el sistema policial. Pero Félix, ahí de pronto yo lo complemento y le interrumpo con una contrapregunta. Ajá. ¿Cómo hablar de una reforma a la policía, en este caso, a la policía de Ciudad de México, si no tenemos una reforma educativa país que entero. permita, no tenemos una reforma educativa internacional también desde los colegios latinos? Porque en Colombia, en Latinoamérica sucede el mismo problema. Está bien, El tema pero de la cada represión país policial. se tiene que hacer cargo de su tarea y comunicarnos y coordinarnos, y entonces tendremos un movimiento internacional. No sería la primera vez. El movimiento de autonomía que se originó en Córdoba y en Uruguay, Córdoba, Argentina, y en Uruguay se generalizó en América. ¿Cómo se generalizó? En la medida en que en cada país la organización estudiantil se hizo cargo de esa tarea. Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos que empezar por esto. La coordinación latinoamericana es necesaria y pero es otra cosa y también hay que trabajarla. Si la planteamos desde el principio como una cosa inevitablemente continental o subcontinental, no vamos a avanzar. Necesitamos crear aquí las bases y luego la coordinación. Contexto macro. Entonces, el otro tema es el tema de la educación. Si escuchaste, yo hablé de que hay muchos temas pendientes que requieren reforma y cada sector se tiene que hacer cargo y generar la solidaridad entre cada una de las organizaciones y de los sectores. Yo pienso que ahorita hay condiciones para montar un proceso de diálogo y creo que a eso le tenemos que apostar hasta que se demuestre lo contrario, y si se demuestra lo contrario tomaremos la ruta que sea necesaria, habiéndose demostrado que por ahí no era, pero creo que tenemos la obligación de intentarlo por esta vía. Gracias. Félix, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. ¿Cómo no?